Es TV. Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto poderles saludar a través de este Canal 67, como siempre, en su programa Casos y Soluciones. Ahora veremos la situación de los trabajadores salvadoreños que dicen han sido despedidos injustificadamente. Y hay una palabra que nos ha quedado: peligrosos. Pues bien, ya está con nosotros Silvia Navarrete. Ella es la secretaria del Sindicato de Trabajadores de Salud. Así que, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle de nuevo. Usted se pierde, hombre. ¿Verdad? Se nos pierde. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, gracias a Dios, bien. Iniciando pues y continuando con la lucha sindical, ya que en estos momentos nos encontramos con una serie de violaciones a la libertad sindical en nuestro país, ante las cuales como organizaciones hemos dado respuesta y seguiremos haciendo lo necesario para que se respeten nuestros derechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está argumentando la parte patronal, la parte del gobierno para que ustedes sean despedidos, me dijo? Sí, es lamentable realmente una situación en la que no se ha respetado ningún proceso, y en nuestro país existe legislación, ¿verdad?, que protege a los líderes sindicales, más sin embargo a nosotros se nos han realizado procesos, se nos están realizando procesos de destitución o despido sin ninguna base legal. Lo único que nosotros hicimos el día 8 de agosto fue dar una conferencia de prensa para hacer público que a los trabajadores y trabajadoras de salud no se les estaba pagando sus nocturnidades y sus vacaciones. A raíz de esto vino una serie de notificaciones a los compañeros y compañeras que participamos en esta actividad, en donde se nos estaba justificando a través de un artículo de la Ley del Servicio Civil, que en nuestro caso pues no aplica, porque lo que nosotros hicimos fue dentro de un marco legal. Nosotros como organizaciones sindicales tenemos el derecho a defender, y más bien hasta la obligación de defender los derechos de los trabajadores. Entonces, por esa razón se nos cataloga como peligrosos para la administración pública, se nos niega el ingreso a nuestros centros de trabajo y quedamos suspendidos mientras se nos realiza el proceso de destitución o despido, lo cual es totalmente ilegal. Ahora bien, sin salario. Así es. Les han cortado el salario. Así es. Ahora bien, ¿me puede usted explicar cuál es el procedimiento que se debe de llevar para llevar a esto? Sí. ¿Han violado el debido derecho? ¿Han hecho algo que no va con las leyes? Así es. La Constitución de la República en el artículo 47 da el derecho a los trabajadores al fuero sindical. Y este fuero sindical también está reforzado a través de los convenios internacionales de la OIT, en donde igual han sido incorporados a nuestra Constitución, han sido ratificados por el gobierno de El Salvador y ya son leyes de la República. Incluso aunque no estuviera considerado en nuestra Constitución, también nuestra Constitución dice de que cuando hay alguna contradicción entre la Constitución y el convenio, pues prevalece el convenio.
De acuerdo a la legislación nacional e internacional, los líderes sindicales estamos protegidos por un fuero sindical que es igual que un fuero de un diputado, por ejemplo. No se puede despedir únicamente, ni se puede suspender, ni desmejorar, ni trasladar de su puesto de trabajo, si no es ya una resolución de parte de una autoridad competente, o sea, antes de realizar la suspensión. Bueno, podría ser un juzgado de lo laboral, pero habría que seguir ese proceso antes de tomar la decisión, por ejemplo, de trasladar, de desmejorar y más aún de suspender o despedir a un líder sindical. Tendría que seguirse un proceso antes para desaforarlo. Muy bien, hemos preparado, amigos televidentes, un reportaje que nos va a dar marco de referencia para esta conversación que tenemos con Silvia Navarrete, una situación que, bueno, los trabajadores están siendo despedidos porque los consideran peligrosos para la administración pública. ¿Peligrosos por qué? Únicamente porque defendemos los intereses de los trabajadores. Y eso pues es un derecho que tenemos plasmado en nuestra Constitución y en la legislación internacional. Bien, vamos ahora con el video que hemos preparado. Adelante. Al menos 17 miembros de sindicatos de salud han sido despedidos. Según los afectados, la medida se tomó luego de pronunciarse por la falta de pagos de nocturnidad y vacaciones anuales. Aseguran que 18 meses de impago por parte del Ministerio de Salud. Las autoridades de ese ministerio sobre actitudes pues arbitrarias, ¿verdad?, fuera del marco legal. Decirles pues que nosotros participamos en una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud donde exclusivamente se le pidió al señor ministro que cumpliera la ley y pagara los 8 meses de nocturnidades y vacaciones que le debían a los trabajadores del sector salud. Y el hecho que nos repriman, que nos quiten esos derechos, esa es una violación clara a los derechos. Y nosotros estamos llamando también a las autoridades de salud que por favor respeten los fueros sindicales, ya que nosotros los tenemos y aún así nos han mandado procesos. Estos sindicatos se pronuncian ante esas irregularidades que según ellos violentan los acuerdos internacionales, como los escritos ante la Organización Internacional del Trabajo. Histórico que jamás se ha visto en nuestro país. Hemos tenido diferentes gobiernos que sí han cometido graves faltas hacia los derechos laborales, hacia los derechos de la libre sindicalización, pero este gobierno está haciendo lo más desastroso, que es violentar un fuero sindical, un fuero constitucional, pero sobre todo la protección que nos dan los convenios internacionales de la OIT. Pidieron al ministro de Trabajo, Rolando Castro, para que se pronuncie por los hechos. De momento, los afectados se van a someter a los procesos que demanda la ley. Bien, Silvia, me están diciendo que no pago de 8 meses. Sí, ¿8 meses en qué concepto? Que bueno, no les han pagado. El ministro de Salud se comprometió a pagar en este año, a partir de enero, las nocturnidades y las vacaciones para los trabajadores de salud. Tuvimos varias reuniones en las que se ratificaba este compromiso y nos decían que solamente estaban esperando que se publicara el decreto para hacer posible el pago de las nocturnidades y las vacaciones al personal. Esta promesa se dio en diferentes reuniones que tuvimos, no solamente con los sindicatos que ahora estamos afectados por habernos pronunciado ante el impago de estas prestaciones a los trabajadores, sino se dio con todos los secretarios generales de los sindicatos y asociaciones del Ministerio de Salud. Únicamente que los que reclamamos pues somos los que ahorita estamos suspendidos, porque nosotros... ¿Cuántos son los suspendidos, Silvia? Somos entre el SIMPAS, el CICTES y Citrasalud, somos 20 o 23 trabajadores suspendidos en este momento. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso que ustedes van a llevar a cabo para ser restituidos?
Bueno, en primer lugar, aunque todos los procesos que se han hecho internamente en nuestras instituciones son totalmente ilegales, son irregulares desde el momento de la notificación hasta el momento en que inician el proceso en las comisiones de servicio civil, todo ha sido una violación, nada ha sido apegado a la ley. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a someternos a ese proceso, aunque ese proceso esté viciado, pero igual tenemos ¿Viciado que... por qué, Silvia? Porque, vaya, en primer lugar, las notificaciones no han sido en legal forma. Y pongo de ejemplo mi caso. En mi caso se me notificó a través de mi correo personal y no por la vía que correspondía, sino que se fue a la carpeta de spam y mientras yo me encontraba incapacitada. Yo estaba con una incapacidad con diagnóstico de neumonía bacteriana en mi casa y me notifican a través del correo en el momento en que yo estaba incapacitada. Legalmente eso no tiene validez. Que le notifiquen a una persona cuando está incapacitada, eso legalmente no tiene ninguna validez. Luego, a mí mi incapacidad se me terminaba el día 25 de agosto. Ese día yo me presento a mi lugar de trabajo y cuando llego a mi lugar de trabajo, el vigilante me cierra la puerta. Entonces le dije yo trabajo aquí, ¿por qué no me deja entrar? No, me dijo, tenemos órdenes superiores de no dejarla entrar a usted. Ay, ¿por qué? Le dije yo. Bueno, me dijo, no sé por qué. Entonces le dije yo, deme algo escrito. Supongo que si no me van a dejar entrar, tienen que darme algo por escrito. Y bueno, pasado ahí como 15 minutos, me acompañaron el secretario general de mi federación y la secretaria general de la confederación a la cual nosotros estamos afiliados como sindicato. Ellos fueron testigos de todo lo que se dio en ese momento y casualmente iba llegando la jefe del departamento jurídico en ese momento y le pregunté a ella, le dije que no me dejaban entrar. Entonces me dijo ella, me dijo, es que está suspendida. ¿Y cómo así? Le dije yo, a mí no me han notificado nada. Se le notificó al correo. Yo le mostré mi correo en el teléfono y no tenía ninguna notificación. Además que aunque hubiera llegado a la bandeja de entrada de mis correos, no tenía validez tampoco porque yo me encontraba incapacitada. Sin embargo, pues uno de mis compañeros llegó, revisó y encontró la notificación en la bandeja de spam. Entonces le dije yo, bueno, por lo menos entrégueme el escrito, la notificación, entréguemela por escrito. Me dijo que sí, se fue a su oficina y como yo vi que se tardaba mucho, empecé a llamar y ella regresó y me dijo que no me podía entregar la notificación porque no se lo habían autorizado. Entonces yo nunca tuve una notificación ni nunca firmé de recibido esa notificación. Y bueno, lo que procede en ese caso, pues yo prácticamente estoy en un limbo, en el limbo jurídico porque legalmente no he sido notificada. ¿Después de cuántos años trabajar en el sector salud? Ya de 31 años con 9 meses. Y estuvo toda la pandemia. Estuve durante la pandemia. Ahora bien, ¿por qué les ponen el calificativo de peligrosos? Simplemente por exigir un derecho conquistado de los trabajadores, porque no hemos cometido ninguna otra falta. Algunos compañeros dicen que en su notificación decía que eran porque por realizar actividades de carácter político partidario. En ningún momento nosotros hemos mencionado ningún partido político, no hemos ido con banderas ni con distintivos de ningún partido político a nuestra actividad.
Igual es importante mencionar que los trabajadores y trabajadoras que participamos en esa actividad, unos andaban en su día libre, ese día no iban a trabajar, otros llegaron al terminar su jornada laboral, se hizo por la tarde, a las 3 de la tarde, y otros andábamos con permiso sindical, que allí tenemos nosotros el documento en donde se nos ha autorizado el permiso para trabajo sindical, y asistir a una actividad en donde se van a exigir derechos de los trabajadores es una actividad sindical, no es una actividad de carácter político partidario. En segundo lugar, nosotros nunca pedimos voto para nadie. En esa actividad nos centramos únicamente en el reclamo de nuestro derecho conquistado, que es el pago de las nocturnidades y el pago de las vacaciones para los trabajadores y trabajadoras de salud. En ningún momento se ha mencionado ni se ha aportado ningún distintivo de ningún partido político, porque nuestra intención no es político partidaria, ¿verdad? Sino cumplir con nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras afiliados a nuestras organizaciones, que es un derecho que nos asiste y que nadie nos puede negar, y un derecho protegido por las leyes nacionales e internacionales. Entonces, ¿cómo usted puede llamarle a esto? Es una violación a la libertad sindical, a la libertad de expresión, porque si a nosotros se nos está catalogando peligrosos por exigir que se nos cumpla un derecho, nos están coartando nuestra libertad sindical. Bien, amigos televidentes, estamos conversando con Silvia Navarrete. Ella está denunciando el despido masivo de muchos sindicalistas, trabajadores sindicalistas de salud y de otros rubros. Parece que no se ha agotado el debido proceso. Pero bien, vamos a seguir hablando con Silvia Navarrete y la situación de los trabajadores salvadoreños. Ya volvemos. Estas sugerencias son para usted. Pues bien, amigos televidentes, para usted que acaba de encender su receptor de video, estamos conversando referente a la situación de los trabajadores salvadoreños, sindicalistas, trabajadores despedidos porque los consideran Peligrosos. Peligroso, dice, imagínense usted. Bien, ahora quiero que usted me diga algo. No han pagado 8 meses de nocturnidad y ¿qué más? Vacaciones. Y vacaciones. ¿A cuánto asciende esto? ¿Cuántos trabajadores no están recibiendo este dinero que se prometió? ¿Desde cuándo? Desde enero. Desde enero y el estamos presente año. a septiembre, Sí. y nada. Sí, únicamente que ese mismo día que nosotros realizamos esta actividad de denuncia pública, ese mismo día dieron la orden a las instituciones del ministerio que pagaran los meses de junio y julio. Ese día abonaron a los trabajadores. Junio y julio. Junio y julio. Bueno, ¿y los demás meses? Los demás meses siguen pendientes. Entonces, la cuestión es que esta reacción se dio precisamente por la actividad que nosotros ya habíamos programado. Y ahora se pretende hacer creer de que solo era de esperar un poquito más y que iban a cumplir con el pago de estas prestaciones a los trabajadores. Nosotros por experiencia sabemos que si los trabajadores no presionamos, aunque tengamos leyes, aunque tengamos acuerdos, estos no se cumplen si los trabajadores no presionamos. Entonces nosotros estamos seguros de que el pago de estos 2 meses se dio precisamente por la presión que hicimos a través de nuestra actividad. ¿Y qué pasó con enero, febrero, marzo, abril? Eso es lo que a nosotros nos llama la atención,
porque según nos manifestaron en las diferentes reuniones que tuvimos, tenían el dinero, tenían las planillas ya elaboradas y dijeron que solo faltaba la autorización de Hacienda, le daban un clic al sistema y que ya este dinero caía a las cuentas de los trabajadores. Nos llama la atención que hoy después en las noticias sale que estaban solicitando un refuerzo presupuestario, ¿verdad? Entonces estos meses de enero a mayo están pendientes y bueno, ahora ya sería también el mes de agosto, ¿verdad? Mire, Silvia, ¿y ustedes cómo hacen para subsistir si cuentan con este bono y no llega? ¿Cómo hacen? Es siempre dinero que va a hacer falta en el presupuesto de los trabajadores, porque desde el momento que el trabajador sabe que tiene derecho a esa prestación, la incluye pues en su presupuesto y si no se le paga, ahí viene ya el desbalance en el presupuesto de cada una de las familias de los trabajadores de salud. Entonces, para nosotros es como organizaciones, ¿verdad? Como sindicatos, es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso con los trabajadores velar porque no se les violen sus derechos. Entonces, eso es lo único que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Y como decimos con nuestros compañeros, a pesar de haber salido golpeados, de haber salido heridos en esta batalla, pero nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho porque nadie nos puede decir que nosotros hemos entregado a los trabajadores. Nosotros seguimos defendiendo a nuestros compañeros y compañeras porque no es justo que se esté haciendo una gran publicidad de que aquí todo está bien, cuando realmente en los puestos de trabajo es una situación completamente diferente a la que se pinta ante los medios de comunicación, ante la opinión pública. No es posible que continuemos callando todos los problemas que se vienen dando al interior del Ministerio de Salud. ¿Cuántos trabajadores podríamos aproximar que deben esa cantidad? ¿Les deben esa cantidad? Es el 80% de los trabajadores del Ministerio de Salud. Más o menos. Más o menos. Ahí estamos. Ahí es bastante. Es bastante, así es. ¿Y ahora qué piensan hacer? ¿Ya contrataron abogados? ¿Ya fueron a los tribunales de lo laboral? ¿Qué es lo que están haciendo para poder contrarrestar esta situación, Silvia? Sí, bueno, cada uno de nosotros está ya siguiendo los procesos con un abogado, pero igual nos estamos apoyando con instituciones que velan por los derechos de los trabajadores, instituciones que velan por los derechos humanos, ¿verdad? Porque a nosotros se nos están violentando nuestros derechos humanos. Nosotros hemos también acudido ante la OIT a presentar nuestra queja. Gracias a Dios logramos una reunión con 2 altos funcionarios de la OIT en Costa Rica, en donde pues fuimos recibidos, fuimos escuchados, vieron nuestra documentación, en donde nosotros probamos que se nos están violentando nuestros derechos laborales, ¿verdad? Y en esta institución, pues nosotros estamos seguros de que vamos a tener una respuesta ya muy pronto. ¿Pronto a qué se refiere? Bueno, la cuestión es que nosotros sabemos y por experiencia pues que estos procesos a través de la OIT son bastante largos, pero hemos dado un gran salto desde el momento en que no hemos sido recibidos como se recibe a la mayoría
¿verdad? Que llegan, presentan su documento y esto sigue los procesos dentro de la OIT. Nosotros hemos dado un gran salto porque hemos ido directamente al alto funcionario de la OIT, en donde este caso, pues por ser un caso realmente especial, un caso en el que se nota pues a todas luces la violación a la libertad sindical, a este caso le van a dar prioridad, ¿verdad? Porque sigue realmente un proceso bastante largo, pues primero hay que hacer una traducción al inglés, hacen una traducción al francés. ¿Cómo no? Esto se va para Mire, Ginebra. sáqueme de una duda, Silvia. Si usted es trabajadora, pero también es dirigente sindical, no tiene mayor peso como para respetarle. Así es que precisamente por eso es que existe el fuero sindical. Y esto está plasmado en nuestra Constitución. Ah, no me diga. Precisamente lo que dice nuestra Constitución es que los dirigentes sindicales no pueden ser desmejorados, no pueden ser trasladados, no pueden ser suspendidos, sino es a través del proceso correspondiente. Ya tendría que ser primero el proceso del desafuero. Y luego cuando se hay da un proceso, un debido proceso. Sí, así es. ¿El debido proceso cuál es? ¿Cuál es el que se lleva? Lo primero sería eso, que las autoridades tendrían que pedir el desafuero del dirigente sindical. Y luego, al estar ya... ¿A dónde se pide esto? Bueno, hay que averigüen ellos, no les voy a decir. Magnífico. No me no le va a decir conviene, el no, arma, no, sí. no me conviene. Muy bien. Ajá. Entonces, y estos procesos no se han dado, sino que se les ocurrió, dijimos, cortémosle la cabeza a estos, y así lo hicieron y no se han apegado a la ley. Entonces, bueno, hay un caso que sí vale la pena mencionar, que es el caso del doctor Rodríguez León, ¿verdad? Luis Rodríguez León, nuestro secretario de Organización y Estadística. Igualmente, él fue suspendido, por realizar una suspensión quizás de unas 3 horas, a lo cual pues también tenemos derecho, ¿verdad? Como trabajadores organizados. Sin embargo, a él se le suspende y se le sigue proceso de destitución o despido. Y como él también es miembro de la Comisión del Servicio Civil, él estaba en el hospital de Chalatenango, no le podía seguir el proceso la comisión del hospital de Chalatenango. El Tribunal de Servicio Civil le tuvo que nombrar otra comisión, fue la Comisión de Educación en Chalatenango. Bueno, y la comisión resuelve favorablemente para él. Silvia, ¿y solo los trabajadores de salud están en esta situación? No, hay otros. Por ejemplo, están los compañeros de obras públicas. Obras públicas. Obras públicas, sí. ¿Cómo se llama ese sindicato? CIETMOP. CIETMOP. También. Bueno, pero ahí hay otra cuestión interesante. Solamente quiero terminar esto. Al doctor Rodríguez, la Comisión de Servicio Civil le resuelve favorablemente. Inmediatamente acuden al Tribunal de Servicio Civil las autoridades de salud y le invalidaron el fallo de la comisión, por lo que el doctor ahorita está siempre en el proceso, ¿verdad? En otro tribunal, pero aún esto no se termina. Y aunque ellos digan que estamos despedidos, aún no estamos despedidos. Seguimos siendo empleados mientras no empleados del Pero sin salario, sí, Silvia. Sí, pero esto se puede recuperar. ¿Cuántos meses tiene sin salario usted? Después se puede recuperar. A la persona que firmó la suspensión, a esa persona le va a tocar reintegrarle los salarios dejados de percibir a los trabajadores que están suspendidos sin salario en este momento. ¿Qué pasa con los del MOP?
Igual, vaya, estos compañeros del MOP, y en ellos también hay una situación bien especial, porque ellos estaban en la negociación de su contrato colectivo. Entonces ahí hay protección también legal para los miembros del sindicato que se encuentran en la negociación del contrato colectivo. A ellos tampoco se les puede suspender, no se les puede desmejorar, no se les puede hacer nada porque están en la negociación de su contrato colectivo, además del fuero que ya tienen por ser líderes sindicales. Sin embargo, por no aceptar la posición del ministro de Obras Públicas, a ellos también los suspenden. Suspendieron a los secretarios generales de los 3 sindicatos que estaban en la negociación y luego comienzan a suspender también a otros miembros del sindicato. Por ejemplo, del CIETMOP ya llevan a 6 compañeros de junta directiva suspendidos. La otra cuestión fue que igual a ellos no los dejaron ingresar. También dicen que son peligrosos para la administración pública, únicamente por no haber aceptado que el contrato colectivo entrara en una pausa en el 2024 y que se hiciera efectivo nuevamente hasta el 2025. Y eso es ilegal, ¿verdad? Entonces los compañeros no se podían prestar a una ilegalidad, además de que tampoco podían traicionar a sus afiliados y afiliadas que han confiado en ellos y lo han puesto a frente de su organización para que ellos negocien su contrato colectivo. Entonces, realmente a nosotros nos deja, ¿verdad?, hasta que sorprendidos el hecho de que de repente les dicen a ellos, bueno, no van a aceptar, no podemos aceptar eso. Entonces vienen y les dicen, pues espérennos aquí, y allí les llevan la notificación. Ya la tenían hecha, sabían que ellos no iban a aceptar una cosa ilegal y ya tenían hechas sus notificaciones y llegan a entregárselas en ese momento. Silvia, una pregunta, ¿y esto puede influir en el proceso electoral que ya estamos avecinándonos? Claro que sí, porque, bueno, como alguien va a dar su voto, ¿verdad?, a un partido que actúa de manera prepotente. Aquí no solamente el afectado es el trabajador en sí, sino que también afecta a toda una familia, a todo un grupo familiar, porque el trabajador trabaja porque necesita su salario para cubrir las necesidades básicas de su grupo familiar. Entonces, si el trabajador es suspendido, si es despedido, hay un grupo familiar que está detrás de él. Entonces, ¿cómo va a seguir todo este grupo familiar apoyando medidas que van en contra de sus intereses? ¿Cree que puede haber un cambio? Sí. ¿Cómo se sienten los trabajadores ante este proceso electoral? Bueno, en realidad, aunque no nos hemos centrado pues sobre ese tema, pero estamos conscientes de que, y lo dijimos desde antes, pues que entregar todo el poder a una sola persona, a un solo grupo, eso es un riesgo, ¿verdad? Es peligroso, porque en este caso en el que tanto la Asamblea como el Ejecutivo tienen la misma línea de trabajo, es bien difícil que alguien analice antes de aprobar, por ejemplo, un decreto, y lo hemos visto, pues, ¿verdad?, en donde se han suprimido algunas instituciones. Toda esta gente queda desempleada, su grupo familiar queda desprotegido. Entonces, si la gente ve toda esta situación, difícilmente va a querer dejar en esas manos el futuro de la gente, pues, de los trabajadores.
es un problema. Amigos televidentes, vamos a un nuevo espacio. Volvemos con resumen y la despedida de este interesante programa donde hemos auscultado la situación del trabajador salvadoreño que, según nos está diciendo Silvia Navarrete, los consideran peligrosos para la administración pública. Mire qué cosas, ¿verdad? Ya volvemos. Continuemos, amigos televidentes, conversando con Silvia Navarrete. Ella es la secretaria de Citra Salud y nos está comentando la situación que está pasando el personal de salud. Mire qué importante es el personal de salud, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando. Marcharon. ¿Cuál fue el objetivo de esa marcha? ¿Marchó usted? Nosotros no pudimos participar porque éramos parte de la delegación que fuimos a Costa Rica, a la sede de la OIT, a presentar nuestra queja. No estuvimos en el país, pero sí tuvimos la oportunidad de estar monitoreando y vimos que realmente pues hubo mucha participación, ¿verdad? Y que fue una marcha bastante grande, en donde la gente pues claramente manifestó, ¿verdad?, su posición ante las violaciones a la libertad sindical, violaciones a la libertad de expresión y que se han estado dando en nuestro país. Vimos que sí, fue un gran número de personas que asistieron. ¿Estarán doblando las cifras de anteriores manifestaciones? Quizás doblar las anteriores no, porque igual también ante todas estas medidas represivas que se han tomado, la gente tiene miedo, ¿verdad? Porque ¿miedo a qué? Miedo a que se tomen represalias, por ejemplo, si son trabajadores, a que les pase lo mismo que nos ha pasado a nosotros, que digan que son peligrosos, que no los dejen entrar a su trabajo, que los suspendan, que los dejen sin salario, que les sigan procesos amañados como los que se están siguiendo en este momento. Y realmente pues esto, quiérase o no, ha afectado, pero sin embargo la gente aún con miedo ha salido a la calle, se ha manifestado y algunos pues, como ha sucedido siempre en otras marchas, que los detienen en el camino y no los dejan llegar a su destino. Y por esta razón es que no se vio una marcha pues más grande, pero tomando en cuenta todos estos factores y que la gente sí asistió, ¿verdad? La gente valiente, la gente que se encuentra indignada ante las violaciones que se están cometiendo en contra de sus personas, en contra de sus familiares. Estas personas acudieron de manera valiente, de manera decidida a la marcha, porque también habían rumores de que iban a llevar gente presa si participaban en esa marcha. Hubieron rumores sobre eso también. Pero eso ya no es de... Es bueno, represión. Pero mire, hay una cosa que yo le quiero preguntar. ¿Basta una marcha para exigir sus reivindicaciones? No, por supuesto que no. Aquí los trabajadores, el pueblo, somos muy creativos, ¿verdad? Pero sí pesa bastante la denuncia, la presencia en las calles, seguir también procesos legales. Hay que combinar todas las acciones que se puedan realizar en defensa de los intereses, en defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo salvadoreño en general. ¿No cree usted que el movimiento sindical ha bajado? Porque antes, bueno, tuve la experiencia de que eran aguerridos.
Sí, es que aquí se ha venido dando también un proceso de desgaste, de debilitamiento de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales han venido siendo divididas, han habido dirigentes sindicales a los que de alguna manera, como decimos nosotros en nuestro lenguaje sindical, se han vendido, ¿verdad? Ese es pues un problema bastante serio. Hay dirigentes sindicales que se venden. Así es, y eso pues no lo podemos negar, no lo podemos ocultar. ¿Quiénes son esos? Bueno, ahí que la gente lo juzgue, Okay. ¿verdad? Por ejemplo, los que no dicen nada porque nos quitan los fondos de pensiones, los que no dicen nada porque no les cumplen las prestaciones a los trabajadores de salud. Todos estos sindicatos, todas estas organizaciones que se quedan calladas ante las medidas que van en contra de los intereses de los trabajadores, son los que no son realmente luchadores sociales, que no son realmente luchadores sindicales, porque ningún sindicalista que tenga conciencia, que tenga principios, que tenga valores, se va a quedar callado ante las violaciones que se cometen con los trabajadores, ante las violaciones que se cometen contra el pueblo en general. Y bueno, ahí tenemos nosotros para historia y para ejemplo, por qué nosotros seguimos teniendo el sistema de salud pública. Y usted que ha visto pues y ha dado seguimiento, ¿verdad? Todo el trabajo que hemos hecho como organizaciones sindicales. Fuimos los sindicatos, fuimos las organizaciones de trabajadores, las organizaciones comunales, las que defendimos la salud pública en nuestro país y que por eso todavía sigue siendo pública. Entonces, de igual forma, tenemos que unirnos todos, tenemos que unirnos todo el pueblo organizado para poder defender nuestros intereses, no solo como clase trabajadora, sino como pueblo en general. ¿Y cómo ahora con el Estado? ¿Decepción? ¿Y Bueno, usted tiene miedo? Mire, yo creo que eso es natural, ¿verdad?, en el ser humano, pero aunque tengamos miedo, tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar, porque no nos podemos dejar vencer por el miedo. El peor enemigo nuestro es el miedo. Y si nosotros nos dejamos vencer por el miedo, ahí vamos a terminar siendo peor que esclavos. Entonces, aunque nosotros no, porque si nosotros, por ejemplo, el día que íbamos a realizar esta actividad, nosotros dijimos, bueno, nos pueden hacer esto, nos pueden hacer esto, nos pueden hacer esto, pero aquí hay que decirlo, aquí hay que hablar, no nos podemos quedar callados. Entonces, vencimos ese miedo. Tenemos ahí la respuesta que nosotros ya la esperábamos, pero igual esto tampoco nos va a dejar a nosotros callados, no nos vamos a poner a llorar ni nos vamos a ir a arrodillar ante nadie, ¿verdad? Solo ante Dios. Pero vamos a continuar nosotros con nuestra lucha y vamos a seguir adelante y vamos a seguir siempre cumpliendo con nuestro deber como dirigentes sindicales. ¿Pero qué más sigue? ¿Qué más luchas van a hacer? ¿Reivindicativas? ¿Otra marcha? No. ¿Qué más se puede hacer? El debido proceso parece que es muy dilatorio. La OIT ya tomó cartas en el asunto, pero va a ser un poco dilatorio. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, nosotros continuamos con nuestra labor, ¿verdad? Haciendo el llamado a los trabajadores, haciendo el llamado a todo el pueblo organizado a continuar organizándonos, fortaleciéndonos, uniéndonos para poder enfrentarnos pues ante esta situación. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos esperando y nosotros esperamos pues que el pueblo dé una respuesta en estos procesos, ¿verdad? Porque no es posible que estemos
entregándole el poder a la misma gente que nos está violentando nuestros derechos. Vamos a ver, Silvia, hay una cosa que es muy interesante. El movimiento sindical, laboral, ha ido de más a menos o de menos a más. Es que realmente ha afectado mucho la situación esta en que hay dirigentes que se han entregado, ¿verdad? Que han preferido su bienestar a entrar pues en una batalla en donde se cumpla realmente con el deber que tiene un sindicalista. Entonces, esto ha venido a debilitar, ¿verdad? Entonces, y al fraccionamiento también de las organizaciones sindicales, porque se han comenzado a dividir. Bueno, han surgido ahí personas que, por ejemplo, se han llevado una parte de afiliados de un sindicato, los han engañado, y al momento muchos están arrepentidos de haberse ido de estos sindicatos para otros en los que les prometieron que iban a mejorar y que realmente han visto que no están haciendo nada por ellos. Porque si bien es cierto, es importante el diálogo, es importante la negociación, pero cuando usted va a una mesa de diálogo, usted como sindicalista debe de llevar su agenda y no ir a someterse a la agenda de la patronal, que es lo que ha estado sucediendo. Tengo un minuto. ¿Cuál es su concepto del ministro de Trabajo? Él fue sindicalista, él estuvo en el movimiento gremial. Tengo un minutito. Sí, lamentablemente para cualquier persona que haya estado al lado de los trabajadores y luego lo nombran funcionario público, después por supuesto que ya no va a estar del lado de los trabajadores, va a estar del lado de la persona que lo nombró ministro. Y sí, nosotros lamentamos esta situación porque lo expresó claramente el señor ministro en una reunión que tuvimos con él, en donde él dijo, cuando nosotros le planteamos toda nuestra problemática, que él ponía en riesgo su cargo si intercedía por nosotros. Entonces, ¿qué hace un ministro de trabajo en un puesto si no va a cumplir con lo que le corresponde como ministro? Y más cuestionable aún en este caso, pues que él incluso dijo que antes de ser ministro que había sido sindicalista y que seguía siendo sindicalista, pero no vemos que cumpla, porque en este momento tendría que haberse pronunciado ya por estos despidos ilegales, injustos, ilegales, arbitrarios, inconstitucionales. Silvia, veremos cómo se desarrolla esta situación para que sigamos conversando, ¿le parece? Está bien. Por mi parte ha sido un gusto volverle a ver. Gracias. Hoy, y nos tiene a la orden. Gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros siempre acá en su programa Casos y Soluciones a través de este canal 67, la señal informativa de El Salvador. Gracias, feliz noche. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.